Señor Sánchez, yo también le agradezco evidentemente el tono, lo he comentado esta mañana, la música que llega desde el Partido Socialista Obrero Español hace unos días, unas semanas, incluso unos meses, suena bien, es diferente. También conviene recordar, y lo digo sin acritud, no es un reproche, creo que también forma parte evidentemente de un contexto de cierta debilidad, también, por qué no decirlo, lo decimos con humildad, pero también con firmeza, de la victoria del republicanismo catalán en Cataluña, que creo que algo ha ayudado a que ustedes cambien en cierta manera o puedan cambiar en cierta manera de senda. No haré aquella broma de qué PSOE veremos, ¿no? El de Lastra o el de Borrell, porque creo que está claro qué PSOE tenemos enfrente. Y repito, lo digo sin acritud. Quiero ser muy claro también en esto. No hay ninguna idea, ni en la vida, ni en política, repito, no hay ninguna idea, ninguna ideología, ni en la vida, ni en política, ni la unidad de España, ni la independencia o autodeterminación de Cataluña, que valga la pena hacerla mediante vías violentas. No nos representa ninguna vía violenta. No nos representa ninguna vía violenta. No hay nada en la vida que lo justifique. Y con esto, evidentemente, no me estoy refiriendo a nuestra juventud, a nuestras juventudes, a nuestros chicos y chicas que lucharon, como tantos otros en el pasado, y luchan por sus derechos civiles, sociales, laborales en Cataluña. Ahora bien, señor Sánchez, lo repetiremos 155 veces. La única violencia hasta el momento inequívocamente constatada y nunca condenada es la del 1 de octubre. Hay un montón de cosas, señorías del PSOE, de las que hablar, un montón. Y en 15 días, solamente en 15 días, desde que se conforme este Gobierno, hablaremos. La primera es que, de verdad, a mí me chirría enormemente que alguien que se autocalifica de izquierdas y que representa a un partido que tiene unas siglas gloriosas de muchísima historia, diga que votar, diga que la política provoca una crisis de convivencia. Jamás lo aceptaremos, porque es aquello, y no me refiero ahora tanto a usted, es aquello de no te metas en política que divide, que decía un tal Francisco Franco Bahamonde. Yo creo que es una gran noticia que la población de Cataluña, que todo el mundo en definitiva, esté politizado. Lo que divide, lo que genera una crisis de convivencia no es una urna, es un desahucio. Y nunca nos cansaremos de decirlo. Ya para acabar, estoy de acuerdo que hay que romper bloques. Creo que para alcanzar nuestros fines, que evidentemente son antagónicos, los suyos y los nuestros, evidentemente, para trascender nuestras siglas, nuestros números, nuestros votos, hay que romper bloques. Nosotros creemos que esto es un inicio y, evidentemente, creemos que hemos cogido a alguien del otro bloque hacia nuestra parte. Pero creo que es la única manera. El no a todo, el mal llamado no a todo, el cuanto peor mejor, lo dije hace 6 meses, lo repito, que creo que es heredero de aquel eslogan nefasto, el peor eslogan de la historia de los eslóganes. España nos roba. Es nefasto y es falaz. El no a todo, el cuanto peor mejor,
el España nos roba es mentira y no sirve absolutamente de nada. Porque, repito, y no me cansaré de decirlo, a mí no me roba una señora de Malasaña o de Lavapiés que cobra la misma pensión que mi abuela de Singuerlín. A mí me robó y me roba Rato, Bárcenas, Pujol y Millet. Y eso os da igual la bandera que tengan. Señorías, por favor. Señorías. Si les cabrea tanto, es que es bueno. Muchas gracias. Muy brevemente, señor Sánchez, un matiz. No se trata tanto de imponer a uno o a otro, hablar de identidades, porque al final la identidad, ¿qué es? Sentirse catalán, sentirse español, sentirse de Tumbuctú, ¿qué es? Al final, yo, por ejemplo, no renuncio a Machado, no renuncio a Cervantes, no renuncio a Rosalía, no renuncio a Alejandro Sanz, no renuncio a un montón de cosas que forman parte de mi cultura, pero la buena noticia o la mala, para según quién, es que yo no soy una excepción. Yo no soy una excepción. Esta gente, a mí, cuando me habla de Pujol, del 3% y tal, si Pujol era más suyo que nuestro, fue español del año. Primero pactó con Felipe, después con Aznar. En definitiva, hablemos, dialoguemos, porque lo que tenemos enfrente es esto. Y bienvenidos otra vez a la senda del diálogo. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián.